El quinto Simposio Internacional sobre Energía, auspiciado por el Instituto de Política Pública del Sistema Universitario Ana G. Méndez, facilitó el encuentro para el intercambio de experiencias, propuestas e ideas sobre cómo atender el antiguo problema de producción de energía y reducción de costos. Sabemos la necesidad de mantener la competitividad de Puerto Rico en este mundo globalizado. Ambos, los costos de energía y las políticas energéticas, afectan nuestras finanzas a diario, aunque no estemos inmersos en esta discusión. Todos estamos sujetos a tener que pagar un alto precio por todo lo que consumimos, sea la luz, el agua, la gasolina, los alimentos, como muchos otros renglones. Esto nos lleva a considerar la inversión por costos de energía que hacemos en nuestros hogares, en nuestros negocios o en nuestras empresas. Esas y otras interrogantes buscan respuestas en la persecución de soluciones viables con el objetivo de reducir los costos de energía. El Instituto de Política Pública del Sistema Universitario Ana G. Méndez auspició un estudio comparativo sobre los costos energéticos en Hawái, Florida y Puerto Rico. Pero primero, ¿por qué escogimos esos tres? En el caso de Hawái, Hawái comparte con Puerto Rico el hecho de que es un sistema de energía aislado. Depende mucho de combustibles fósiles y eso pues pensamos que sería interesante ver cómo se comportaba ese sistema en Hawái y compararlo con el de Puerto Rico. En el caso de la Florida es todo lo contrario. El caso de la Florida tiene fuentes diversas de energía, obviamente combustibles fósiles, pero también inclusive tienen energía nuclear, aunque es una proporción relativamente pequeña. El costo de energía en Hawái es muy similar al de Puerto Rico, inclusive un poco más alto. Y la razón por la cual en el caso de Hawái se define o se explica el por qué el costo es tan alto es el hecho de que Hawái, como es un archipiélago, tiene varias plantas productoras, ninguna de las cuales tiene una escala muy grande. O sea, operan con escalas relativamente pequeñas y tienen problemas en efecto de llegar a la masa crítica que la haría más eficiente. Pero el problema principal, al igual que en Puerto Rico, es el tema del costo del combustible. En el caso de Florida, el costo es muy por debajo del de Hawái y el de Puerto Rico. El costo de producir energía alrededor de 9 centavos y medio, 10 centavos por kilovatio hora. Han controlado muy bien el tema del costo de mano de obra, pero en Florida también ocurre una situación que no ocurre ni en Puerto Rico ni en Hawái, y es que el mercado es competitivo. O sea, hay varias empresas que producen y distribuyen energía. La existencia de múltiples fuentes de energía posibilita costos mucho más económicos en la Florida. Aunque Hawái tiene costos energéticos muy similares o superiores a los de Puerto Rico, en términos generales, cuando a un consumidor en Puerto Rico le cuesta 27 centavos el kilovatio hora, a un residente de los Estados Unidos, ese mismo kilovatio hora le cuesta solo 11 centavos. No importa cómo tú midas a prepa, la producción por empleado de prepa es bajísima cuando la comparas con Hawái o la comparas con Florida o muchas otras jurisdicciones. Eso ya lo hemos explorado anteriormente. Así que hay un problema de eficiencia ahí también. ¿Cómo se justifica eso? Por los que lo quieren justificar, es que ellos argumentan que prepa, como es la que es responsable de la transmisión, no solo de la producción, sino de la transmisión de la energía a través de toda la isla, y que la isla tiene una geografía accidentada, que eso contribuye a ese alto costo. Costo-eficiencia es, según los números del estudio, un asunto a considerarse en torno a la producción y distribución de energía eléctrica. Creo que se pueden plantear escenarios como, por ejemplo, pues la reorganización, la redistribución de tareas, la redefinición de las tareas de las personas. Todos sabemos que actualmente las definiciones son muy estrechas, no es necesariamente lo que ocurre en Hawái. Yo creo que eso, cuando digo estrechas, lo que quiero decir es, yo hago esto porque es lo que está escrito y no puedo hacer lo otro, ¿verdad? Yo creo que todo esto amerita continuar el estudio de Joaco planteando escenarios
tecnología, personal, reducción de pérdidas, etcétera. Y, bueno, quizás estudios técnicos, quizás el PREC, ¿verdad? Puede envolverse en un estudio de esta naturaleza con otras fuentes, ¿verdad? Pero creo que tenemos el punto de partida, pero hay que ver escenarios, a ver si realmente seguimos tan pesimistas diciendo, sí, no, es marginal lo que podamos hacer. A lo mejor en el mediano podemos lograr algo. Equipos obsoletos o ausentes de mantenimiento dificultan en gran medida la eficiencia requerida para controlar los costos operacionales de producción y distribución de energía. La realidad que nos enfrentamos es que mucho del equipo a lo mejor está obsoleto. Entonces, hay que buscar que sea eficiente. Es muy probable que muchas de las tecnologías obsoletas que existan, reemplazarlas, el ahorro que produzca, pague por ese reemplazo. Por lo tanto, hay que evaluarlo en su detalle, estar claro de cuáles son los escenarios que nos enfrentamos y empezar a tomar las decisiones de cómo lo hacemos. No creo que podamos hacerlo todo a la misma vez. No, claro. Yo creo que a un plan a mediano plazo podría ser. Claro, uno siempre trata de soñar, ¿no? Uno trata de ser el idealista, decir, lo vamos a reformular y lo vamos a corregir. Pero la realidad es que no va a ser posible, especialmente con un grupo de bonistas que esté esperando que le paguen continuamente sus vencimientos, sus bonos, sus intereses. Según el ingeniero José Maeso, los costos de producción podrían ver economías de hasta un 30% con la sustitución de equipos de la década del 50. El problema de la deuda ha sido tan grande y tan extenso que lo que se ha hecho es cuando hay dinero para invertir en capital, o sea, para poder hacer las cosas más eficientes, no es lo mismo utilizar una máquina de generación de moderna que una máquina de generación que tiene 50 años. O sea, seguirle dando mantenimiento a veces a cosas que ya realmente no están obsoletas, pues el costo es mucho más alto. Siempre se hace la comparación con un carro. Si yo tengo un carro del 60 o del 70, darle mantenimiento, si se daña algo, puede ser mucho más costoso que arreglar una cosita en un carro relativamente nuevo. Así que, o sea, es importante que entendamos que la deuda que se genera para hacer inversión en capital, debe haber una fiscalización de dónde se va a poner ese dinero para evitar estos gastos excesivos en mantenimiento que después no se hacen porque no hay el dinero para hacerlo. Existe un claro consenso sobre la necesidad y deseabilidad de tener múltiples fuentes de generación de energía. La colocación de celdas fotovoltaicas en los hogares obviamente es deseable en la medida que se pueda, pero eso va a tardar mucho tiempo en vista de la capacidad económica de los hogares en Puerto Rico y lo importante aquí es diversificar las fuentes, o sea, no pensar que una u otra de las fuentes alternas es la que nos va a resolver el problema, sino diversificar las fuentes. Y eso es importante por otra razón. Puerto Rico, siendo una economía tan abierta como es, está sujeta a muchísimos riesgos. Por ejemplo, el riesgo de precios del petróleo, riesgos tecnológicos, riesgos políticos, etc. Y una manera de minimizar el riesgo es diversificando la economía. Y en el campo de política energética, debemos de ver la política energética como un mecanismo para contribuir a reducir el riesgo de la economía en general, diversificando las fuentes. O sea, verlo no solo como un mecanismo de reducir costos, sino también como un mecanismo de fortalecer las empresas locales, como yo dije antes, de crear una capacidad de producir conocimientos en el área y además de minimizar el riesgo que implica la dependencia en una o dos fuentes de energía. La Autoridad de Energía Eléctrica tiene ya que comenzar a mirar el asunto de la generación de energía en una forma distinta. No podemos pagarle a un ciudadano que monta un concepto, invierte un concepto de net metering en su hogar para
uso interno de su residencia de esa energía y que le venda al Estado a un precio bien por debajo, que lo que da es un crédito, por la misma energía que le va a pagar a 11 chavos o a 15 centavos a un productor de 20 megawatts. Yo creo que aquí hay que comenzar a mirar realmente los techos de los hogares como una opción real para el Estado, poder generar energía limpia y energía renovable para usos en el futuro. En Puerto Rico nos ha temblado la mano cuando revisamos los estándares de construcción. El doctor Malabec, con un grupo de estudiantes, hicieron en el PREC un estudio sobre los nuevos estándares de construcción de Puerto Rico y realmente no se hicieron las cosas que uno ve que en Hawái están haciendo. Hablo, por ejemplo, bueno, de los estándares mismos, pero además requerir que las nuevas casas tengan calentadores solares, así lo mencionaba el senador, que las viviendas o las construcciones de más de determinado número de pies, en Hawái de 5.000, tengan que pasar, aprobar un examen, ¿verdad? Una prueba de eficiencia energética, la viabilidad de requerir infraestructura de solar fotovoltaica en las construcciones de determinadas características. Y son todas cosas que se pueden hacer, que es necesario ver cómo estas cosas impactaría en el futuro de la energía eléctrica, que es de lo que estamos hablando, y bueno, por cierto, esas cosas no las puede hacer la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿quién las va a hacer, verdad? Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Al momento, en Puerto Rico, hay sobre 60 contratos firmados entre PREPA, entiéndase la Autoridad de Energía Eléctrica, y diversas compañías proveedoras de energía producida con fuentes alternas. No hay datos disponibles sobre cuánta energía producen dichas fuentes. No hay una fuente que me recoja la cantidad de cuánta energía renovables como país estamos produciendo en estos momentos. Posiblemente el año que viene la tengamos, pero al día de hoy ni la Autoridad de Energía Eléctrica, ni la Oficina de Asuntos Energéticos nos puede decir al país ahora mismo cuánto realmente se está generando en esta área de energías renovables. Pocos días después de la realización del simposio, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Juan Alicea, informó que dicha corporación no tiene la capacidad para absorber sin riesgos la energía de fuentes renovables con las que ya se comprometió por medio de contratos. Un estudio publicado en 2012 por IRENA, la Agencia Internacional de Recursos Renovables, reclama que, contrario a la opinión generalizada, los costos de producción de energía de fuentes renovables son comparables a los costos de producción con combustibles fósiles. En lo que sería la eólica onshore, a nivel mundial se establece una horquilla entre 8 y 15 centavos de dólar para la producción del kilovatio hora. Okay. En lo que sería la energía eólica, en onshore, en tierra. En energía solar fotovoltaica, lo que sería el Large Utility Scale, que las instalaciones grandes en superficie, estaríamos hablando a partir de 15 centavos de dólar, entre 15 y 30 centavos de dólar. Y en lo que es la energía solar termoeléctrica, la CSP, hablaríamos a partir de 22 centavos de dólar. De 22 a 25 centavos, dependiendo de las tecnologías, que hay varias, y evidentemente de la ubicación de cada una de estas instalaciones, porque a medida que el recurso es más favorable, sol, viento, biomasa, etcétera, es más favorable, pues este coste es inferior, ¿no? Inmediatamente uno ve que es plenamente competitivo con muchas de las tecnologías de generación fósil, evidentemente mucho más barato que generar con derivados del petróleo, con diésel o con fuel oil, e incluso en liza con el gas natural en algunas circunstancias o en algunas ubicaciones. O sea que estamos hablando que con los costos de energía, ¿verdad? Para traducirlo un poco acá al público, el mito quizás de que la energía renovable es más cara no es necesariamente correcto, porque es quizás el despacho que usa mucha gente, no podemos hacer esto porque esto es muy caro, cuando estamos hablando del tema de energía renovable. O sea que nos estás diciendo que básicamente si ponemos todo el mundo a jugar en el mismo campo, las energías renovables pueden ser competitivas en muchas situaciones.
es una historia viva, es una evolución. Por tanto, a día de hoy, ¿qué se puede decir? Bueno, pues que hay tecnologías que están muy cercanas a su grado de madurez plena, es decir, no va a haber muchos incrementos de rendimiento o rebaja en costes, como es la energía eólica en tierra, o por ejemplo la solar fotovoltaica, pero hay otras que todavía les queda cierto recorrido en incrementos de rendimiento, de eficiencia de las instalaciones, como algunas tecnologías de energía solar de concentración, como también, lógicamente, todo lo que son economías de escala en la fabricación de componentes, etcétera, etcétera, que ayudan a mitigar esos esfuerzos o coste del capital o esfuerzos del capital que hay que hacer de forma inicial en todas estas instalaciones. Diversificación es la palabra en boca de todos. Celdas fotovoltaicas, campos eólicos y corrientes marinas. Sol, aire y mar como fuentes de generación. La energía eólica supone actualmente un 12-13% de la energía que España consume a nivel de país, un 12-13%, lo cual es una cantidad muy significativa, ¿cierto? La presencia de molinos ha pasado en algunas regiones de ser algo que podía chocar, ser sorprendente, incluso poder tener algún tipo de contestación social. Bueno, pues a esa situación se le ha dado completamente la vuelta. Por una parte, los molinos en muchas ocasiones están integrados y están compartiendo usos del suelo, bien sea uso agrícola, uso industrial, y por lo tanto no afectan más de lo necesario a la otra actividad que tiene el suelo. Y por otra parte, hay incluso lugares en los cuales, bueno, pues la gente, digamos que convive con los aerogeneradores, pueden estar localizados en montañas o en llanuras, y la gente puede estar alrededor de los mismos, acercarse, incluso como si fuese un parque de ocio. Por lo tanto, yo creo que se ha llegado a una aceptación y eso es muy bueno para la continuidad de los aerogeneradores. El enfoque del gobierno federal sobre Puerto Rico es cómo invertir en energía. Si uno lo ve, y los invito a que lo vuelvan a leer, que está en el internet, es para que se den cuenta que aquellos que piensan en política pública fuera de Puerto Rico y que piensan en Puerto Rico, lo que piensan es en un potencial, en una posibilidad enorme para que Puerto Rico se convierta no solo en el centro de investigación de nuevas formas de producir energía, sino que en un nuevo centro de producción de energía para Puerto Rico y para el Caribe. Ya hay investigaciones de más sobre la energía oceanotermal y hay estudios en la misma Autoridad de Energía Eléctrica que ya están determinados los puntos de corriente donde las temperaturas cambian en la zona este del país. Ya eso está súper estudiado. Es hora de acción, es hora de comenzar a invertir en ese tipo de energía oceanotermal, de tal manera que también ampliemos nuestra gama de oportunidades de generación energética. Hay varias tecnologías que compiten entre sí. Por lo tanto, es decir, si hubiera una que fuese netamente ventajosa sobre el resto, pues sería la que se hubiera adoptado. Energía de las mareas, energía de las olas, energía de las corrientes marinas, en fin, y cada una con diferentes tecnologías, son apuestas, a mi juicio, apuestas de futuro, apuestas muy interesantes, pero que a día de hoy requieren de unas inversiones y de unos costes que lo están restringiendo a, como has mencionado anteriormente, proyectos piloto. Las emisiones, producto de la utilización de combustibles fósiles, también pasan factura al ambiente. Leyes y reglamentos federales requieren del gobierno de Puerto Rico cumplimiento con el tope establecido para emisiones de mercurio. Tenemos de horizonte fines del 2015. Ese cumplimiento va a ser necesario, o si no nos van a multar como localización, ¿no? La regulación de la EPA pues no tienen alternativa
En el lado político podríamos tratar de negociar una extensión de la misma. En estos momentos estamos trabajando como que esa extensión no va a existir, por lo tanto vamos a trabajar hacia el cumplimiento y tenemos que esforzarnos para que se logre ese cumplimiento. Parte de eso es migrar del petróleo pesado que se utiliza actualmente en muchas de las plantas de generación a gas natural. Con el movimiento hacia gas natural, el gas natural nos va a permitir poder cumplir con las regulaciones de emisiones de mercurio. O sea que eso pues siempre lo vemos como un paso transitorio, ¿no? A plazo mediano, pues también queremos seguir desarrollando la energía renovable. Va a ser necesario para que el futuro energético de la isla sea de beneficio para sus residentes y para como ambiente de inversión. Mucha gente habla del gas natural y yo digo, apostamos todo al gas natural, o sea, esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. Pero si realmente hay una ventana en este momento, pero esa ventana nos puede durar que 10 años. Y también comenzar a diversificar con las energías renovables, con otras energías alternativas, porque igual si cambiamos todo al gas natural y mañana el gas natural sube, se convierte en un monopolio o en un oligopolio igual que el petróleo. ¿De dónde vamos a sacar el gas natural? Que yo creo que diversificación es la palabra que hay que comenzar a hacer desde ya a nivel macro. La complejidad del problema es evidente y requiere atención rápida y coherente. Mientras diversas empresas laboran en el desarrollo y producción de nuevas tecnologías y procuran abaratar los costos de las existentes, cada consumidor puede tomar medidas personales que redunden en menor consumo de energía y economías al presupuesto familiar. Sustituir bombillas regulares por las de bajo consumo, apagar interruptores, desconectar equipos que no se están utilizando y comprar aquellos que garantizan mayor eficiencia debe producir una reducción en su consumo. Bueno, pues ha funcionado muy bien lo que es, por ejemplo, a un nivel muy popular, lo que es la certificación energética de los electrodomésticos. Todos deben estar obligados a llevar una etiqueta en la cual se reconoce, pues, mediante una letra y un código de colores, la eficiencia energética, es decir, el consumo que ese aparato tiene para hacer esa tarea, bien sea lavar la ropa, secarla o los platos, lo que sea. Hoy día no hay un fabricante, y da igual que sea español, alemán o americano, que pretenda vender en España cuyo producto no tenga una calificación energética A. Es decir, la mejor de todas, porque sabe que si tiene una B o una C no va a vender ni uno. No va a vender, aunque sea más barato, no lo va a hacer. Porque la gente solamente quiere el A. Es un punto al que hemos llegado, por lo tanto es una experiencia de éxito. Durante décadas, el aumento o reducción del precio del petróleo determinan la celeridad con que se investiga o producen nuevas fuentes de energía. De otra parte, los bonistas reclaman los frutos de sus inversiones, mientras los subsidios merman los ingresos de la Autoridad de Energía Eléctrica. En energía eléctrica, el tema ha sido el tema de los subsidios que se dan. Y eso pues son decisiones más bien políticas que han afectado mucho la calidad de la infraestructura en Puerto Rico y la situación fiscal del país. Mi posición es que uno de los problemas grandes que tiene Puerto Rico es que le hemos delegado demasiado a los partidos políticos decisiones sobre la economía y la sociedad del país. Si algo yo aprendí en una clase de finanzas públicas es que tú tratas de no subsidiar lo que es de consumo, porque la gente no le pone valor a eso. Si yo consumo energía y tú me la regalas, pues eso para mí no vale nada. Si yo en otras cosas, cualquier otra cosa, el agua es lo mismo, todo lo que sea de consumo, si yo te lo regalo, tú no lo valorizas, así que tú puedes gastarlo permanentemente, pero vamos a ver si realmente esos subsidios están siendo bien utilizados. La educación es vital y prioritaria, tanto para el consumo responsable como para la aceptación de nuevas tecnologías. La educación tendría que empezar desde bien abajo. O sea, no debemos esperar a que la gente ya adquirió unas malas costumbres en términos de energía, y cuando la energía es barata, pues todo el mundo la gasta, no importa mucho. Yo decía hace un tiempo, cuando la gasolina subió muchísimo al dólar, por decirlo así, el litro, todos nos volvimos ambientalistas de repente y todos queríamos conservar y todos compartíamos el carro,
planificábamos mejor nuestros viajes, pero una vez eso se fue, pues nada, porque obviamente nos dolía en el bolsillo. Pero si tuviéramos esa educación, traer ejemplos vivos a las escuelas de lo que es costo real de energía y que lo pagamos todos. O sea, es importante entender que el costo de la energía y la corporación que produce energía en Puerto Rico es una y es de nosotros y nosotros somos los que pagamos. Maine es uno de los estados que aparece como de mayor generación de energía mediante fuentes renovables. Más del 25% se genera de ellas. En Puerto Rico se estima que en la próxima década las fuentes alternas de energía podrían suplir un 20% de la demanda total. Sea como sea, la energía eléctrica es vital para el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico. El costo de energía, al nivel que se encuentra sobre 23, 24 centavos, es un elemento negativo en cualquier análisis de inversión. Ese elemento, por lo general, es uno de los elementos a los cuales señalan para decir no va a llevar la inversión a Puerto Rico. Entendemos que facilitamos el que Puerto Rico reciba esa inyección de capital y esa promoción de empleos si enfocamos reducir esa tarifa eléctrica. Eso es lo que no está funcionando. En Puerto Rico tenemos un problema de ejecución muy serio. Sabemos lo que queremos hacer, sabemos lo que tenemos que hacer, pero no se hace.